Vamos a continuar esta serie de ejercicios de modelado matemático con casos ya aplicados a distintas áreas. En este caso vamos a trabajar con una aplicación en geometría que nos establece ya una relación entre dos sistemas. Recuerden que aquí estamos hablando de dos incógnitas relacionadas con un cierto parámetro, con una restricción se conoce. Entonces vamos a seguir trabajando con este tipo de sistemas. En este caso vamos a comenzar con algo muy sencillo que tiene que ver con figuras geométricas básicas. Entonces en este ejercicio tenemos lo siguiente. Dice que si el perímetro de un rectángulo es P en metros, por ejemplo, y su longitud es de metros más que el ancho, como se muestra aquí en la figura, vamos a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo aquí este sistema. Conocemos el perímetro hasta este punto. La fórmula del perímetro, recuerden que es 2 veces el ancho más lo largo de nuestro rectángulo. Simplemente es medir toda esta distancia, desde aquí hasta acá, más de aquí hasta acá, más de aquí hasta acá, más de aquí hasta acá. Eso es la definición del perímetro, nada más medir cuál es la longitud de sus orillas. Entonces por eso tenemos ahí este 2. Se suma 2 veces porque tenemos estos dos lados y estos dos lados. Entonces finalmente esa es la relación para la cual se tiene este perímetro. Entonces tenemos lo que es lo ancho contra lo que es de longitud. Pero aquí nos está diciendo que además, adicionalmente, se le suma esta sección. Si fueran iguales, entonces ya sería un cuadrado. Entonces, como no son iguales, entonces esto es un rectángulo. Entonces, la relación que existe entre estas dos secciones geométricas es la siguiente. Nosotros tenemos que la longitud es igual a lo que mide de ancho más esta distancia de que se toma adicional. Entonces aquí el problema nos pide que encontremos la fórmula o la expresión para determinar el ancho primero y para determinar lo largo de este sistema. Entonces son dos incógnitas que están vinculadas con dos variables que conozco. ¿Cuáles son las dos variables que sí me da aquí el problema? Aquí van a decir, bueno, pues no hay ningún número. En realidad lo vamos a hacer de forma simbólica. Conocemos que tiene un perímetro P y conocemos que hay una distancia D. Entonces lo que no conozco son W y L. Entonces aquí podemos ver que pues efectivamente esto es un sistema que tiene dos incógnitas y también tenemos afortunadamente dos expresiones. Entonces vuelve a ser un sistema de 2×2. Lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir una expresión en la otra para obtener el primer inciso de determinar cuánto es lo que mide de ancho. Entonces el perímetro va a ser igual a 2 veces, voy a ponerlo de esta forma, W más lo que valga la L. L en este caso vale W más D. Esa es la variable que conozco de la segunda fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el álgebra para determinar cuál es la fórmula correspondiente. Entonces aquí tenemos que el perímetro es igual a 2 veces, voy a cambiar esto de esta forma, a 2 veces W más D. Vamos a seguir trabajando, vamos a multiplicar el 2, recuerden este es el postulado distributivo, y tenemos que el perímetro es 2 por 2, 4 veces W, más 2 por D, esto es 2 veces D. Seguimos entonces, recuerden que aquí las variables que conozco, los parámetros que sí conozco, es el perímetro y conozco la distancia adicional que se le suma al rectángulo, la proporción o la relación que existe entre lo largo y lo ancho. Entonces, ahora seguimos y vamos a quitar este 2D que tenemos aquí, lo voy a pasar para el otro lado, entonces tengo que esto es el perímetro menos 2 veces D, esto va a ser igual a 4 veces W. Ahora lo único que me estorba es el 4 y lo voy a pasar para el otro lado. Y tenemos que W es igual a, pasa el 4 dividiendo, entonces tengo P menos 2D, esto lo puedo hacer por el postulado reflexivo, dividido entre 4. Entonces ya tenemos la expresión para W. Ahora lo que sigue es que vamos a utilizar el mismo procedimiento para determinar cuál es la expresión para L. Es muy sencillo. Para L lo único que se tiene que hacer es hacer la sustitución aquí arriba y tenemos que va a ser lo siguiente, va a ser P menos 2 veces D entre 4
más d. Entonces aquí podemos hacer un poco de álgebra o se puede quedar así como gusten. Vamos a hacer el álgebra, esto es un quebrado. Tenemos aquí 4, esto va a ser p menos 2d más 4 veces d. Haciendo la resta tenemos que la longitud va a ser lo siguiente, va a ser el perímetro más 2 veces d dividido entre 4. Entonces esa va a ser la expresión que vamos a poder utilizar para determinar la longitud L. Entonces ya lo único que falta es meter valores y ahora sí podemos determinar cuáles son las relaciones entre estos valores. Se puede comprobar, podemos meter estas dos fórmulas en las expresiones originales y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces hay que recordar qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos de nuestro problema. Recuerden que conozco el perímetro P y conozco la distancia que se incrementa a nuestro rectángulo. Recuerden, conozco el perímetro y conozco la distancia que se le suma a nuestro rectángulo. Entonces, como conozco estos dos, pues las fórmulas ya están definidas. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esto acá arriba en las dos expresiones y se tiene que cumplir la igualdad. Cumpliendo la igualdad, pues ya garantizamos que esta fórmula está bien hecha. Entonces vamos a comenzar con esta primera. Entonces decimos que el perímetro va a ser igual a 2 veces lo siguiente, lo que valga W más lo que valga L. Entonces vamos a meter estos valores de las relaciones que acabo de encontrar y vamos a ponerlo de esta forma. Entonces tenemos aquí P menos 2D dividido entre 4 y después va a ser P más 2D dividido entre 4. Quitamos paréntesis, entonces tenemos que el perímetro va a ser 2 veces. Voy a quitar esto de esta forma. A lo siguiente, esto es el común divisor, esto es 4. Y aquí tenemos lo siguiente, tenemos aquí P menos 2D más P más 2D. Aquí 2D se cancela y vamos a tener esta suma. Tenemos que el perímetro va a ser igual a 2 veces. Vamos a tomar aquí esto 2P dividido entre 4, esa es nada más la suma. Esto va a ser a lo siguiente, vamos a poner esto de esta forma. El 2 se multiplica por 2P, esto es 4P dividido entre 4. Entonces aquí el 4 se cancela y pues efectivamente tenemos que se cumple la primera proporción. La segunda relación que tenemos, ahora voy a sustituir lo que es W a esta expresión de aquí abajo, la segunda que tenemos aquí en rojo. Y tiene que salir también esta misma proporción. Entonces tenemos que L va a ser igual a W, que sabemos cuánto vale en este caso. En este caso esto es P menos 2D dividido entre 4 más D. Esto nos tiene que dar nuestra proporción. Vamos a tratar de establecerlo. Entonces tenemos aquí lo siguiente, L va a ser igual a P menos 2D, voy a poner aquí el 4 más 4D. Entonces esa es la fórmula que tenemos y llegamos a lo siguiente. Se llega aquí que el perímetro va a ser igual, tenemos que L va a ser igual a P más 2D dividido entre 4. Entonces si nosotros hacemos esa expresión, nosotros vamos a poder establecer lo siguiente. Tenemos aquí que esta proporción que tenemos aquí pues es exactamente L. Si se fijan, esta L que tenemos acá es lo mismo. Entonces como esto llega a ser la misma proporción, entonces comprobamos que esto es exactamente nuestro mismo sistema original. Entonces llegamos a que estas expresiones son correctas. Entonces con esto se comprueba y ya podemos proceder a hacer la solución en general. Entonces, como ya hicimos todo el planteamiento matemático en el ejercicio anterior, ya lo único que resta por hacer es hacer algunos casos ya particulares. Recuerden, vimos el caso general que aplica para cualquier relación que tengamos entre un rectángulo que tenga estas propiedades, que tenga una distancia d mayor de longitud comparado contra lo que tiene de ancho. Entonces ahora ya nos dice lo siguiente. Dice que si el perímetro del ejercicio anterior es de 176 metros y lo incrementamos una longitud de 25 metros, vamos a encontrar ahora su ancho y su longitud.
Entonces ya tenemos las fórmulas y vamos a hacer solamente la sustitución. Vamos a sustituir entonces, tenemos lo siguiente, tenemos como perímetro 176 metros menos 2 veces lo que tengamos de incremento, esto es 25, y esto lo vamos a dividir entre 4. Vamos a hacer entonces aquí nuestra cuenta, así tal cual, lo vamos a meter a la calculadora. 176 menos 2 por 25, esto lo voy a dividir entre 4. Entonces tenemos que lo que es de ancho en nuestro sistema es de 31.5. Y después, para comprobar el otro sistema, pues es muy similar. 176 más 2 veces 25, todo esto dividido entre 4. Entonces ahora lo que vamos a tener es que nos va a hacer un cambio aquí arriba, vamos a ponerle aquí más y vamos a tener aquí 56.5. Eso es lo que mide nuestro rectángulo. Entonces recuerden que la proporción que establecía nuestro sistema es que era un rectángulo más o menos de esta forma. Teníamos que lo ancho es de 31.5 y lo largo va a ser de 56.5. Para comprobar este sistema vamos a ver si el perímetro me da las restricciones que tengo ahí arriba. Recuerden que la fórmula para el perímetro es 2 veces lo que mide de ancho, que es 31.5 más 56.5. Si se fijan, pues efectivamente me da el perímetro que estaba buscando. Ahora lo único que resta es ver si nosotros al momento de sumarle este pedacito, el pedacito de 25 metros de aquí para acá, eran 25 metros, al sumarlo al 35 me da esta proporción, la longitud L. Entonces vamos a tener 31.5 más 25, pues efectivamente me da 56.5, que son las restricciones que me ponía el problema originalmente. Entonces podemos estar seguros que hicimos el problema de forma correcta. Entonces con esto concluimos esta primera serie de ejercicios para aplicaciones un poco más avanzadas en cuanto al modelado matemático.